que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Primeramente quiero agradecer a los hermanos de Spring por darme la oportunidad de poder participar aquí en la enseñanza, pero ante todo quiero darle gracias a Dios porque me permitió poder estar aquí y poder pues estudiar juntos más de su palabra en estas conferencias. Quiero a todo aquel que guste acompañarme allá abrir sus Biblias a Hebreos capítulo 11 y versículo 22. Hebreos capítulo 11 y el versículo 22. Este es el texto base en el cual vamos a estar estudiando nuestro tema de esta mañana. Hebreos 11:22 dice lo siguiente: por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. A mí el tema que se me asignó fue hablar acerca de la fe inmovible de José en la prueba y en la bendición. Y vamos a estar viendo o estudiando la historia de José para nosotros ir desglosando poco a poco a medida que vamos avanzando en la historia de José, ver cómo él se vino a encontrar en diferentes pruebas. Y no solamente en diferentes pruebas, sino que también José vino a obtener bendiciones de parte de Dios. Y vamos a mirar y estudiar cómo José mantuvo una fe inmovible, tanto en la prueba, en las pruebas que él vino a pasar, como también en las bendiciones que él vino a recibir de parte de Dios. Y para ello quiero que me acompañe allá a Génesis capítulo 37, porque vamos a partir de este capítulo, ya que este capítulo nos viene a introducir a lo que es este joven llamado José. Y primeramente quiero yo leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí podemos mirar que la Biblia nos viene a introducir la historia de José, y rápidamente nosotros podemos identificar en el versículo 2 que se viene una prueba a la vida de José. ¿Dónde podemos identificar esa prueba? Bueno, podemos identificarla en la última parte del versículo 2, donde dice: e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿La mala fama de quién? La mala fama de quién José estaba comunicando a su padre. Bueno, si leemos bien el texto, dice de sus hermanos. Ahora, vamos a mirar aquí que el texto bíblico nos está diciendo que José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Esto indica que José estaba trabajando en el mismo entorno laboral con sus hermanos. Sin embargo, nosotros podemos notar aquí en este versículo lo que nos está comunicando es que los hermanos de José no estaban viviendo una vida recta delante de Dios. Los hermanos de José estaban llevando un camino de pecado. Estaban haciendo cosas que no estaban bien delante de Dios. Y José, podemos mirar que él lo que hacía era observaba, pero no solamente observaba el mal comportamiento de ellos, sino que también escuchaba la mala fama que ya tenían sus hermanos en toda la región en donde ellos estaban laborando juntos. En lo cual podemos nosotros mirar que José viene a informar a su padre Jacob sobre la mala fama de sus hermanos. Y aquí podemos mirar la primera prueba que viene a pasar José, lo cual es que confrontó el pecado de sus hermanos y mantuvo su integridad. Podemos mirar aquí a José, un joven el cual no vino a participar en el pecado con sus hermanos, sino que José vino él a denunciar las malas obras que sus hermanos estaban haciendo. Mire, si vamos por ejemplo allá a 1 Timoteo 5:22, 1 Timoteo 5:22 nos dice lo siguiente. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando leemos detenidamente 1 Timoteo 5:22, podemos nosotros mirar que este texto aplica perfectamente a José. José estaba siguiendo este principio bíblico. ¿Por qué? Porque podemos mirar que 1 Timoteo 5:22 nos dice: no participes en pecados ajenos. Vamos a mirar que haciendo un contraste con la vida de José, podemos mirar que los hermanos de José estaban en pecado. Estaban llevando un camino el cual no era correcto delante de Dios.
Ahora, ¿qué podemos mirar aquí en la actitud de José? Que José no se vino a mezclar con ellos. José no vino él a participar en el pecado de sus hermanos. Ahora bien, José bien pudo haberse desviado. ¿Por qué? Por la presión. Posiblemente a la presión de que sus hermanos estaban allí constantemente con él trabajando. Posiblemente por el odio que sus hermanos le tenían a José, que eso lo vamos a mirar más adelante. Podemos mirar que había ciertos factores que pudieron haber sido presión para José en cuanto a este punto. Sin embargo, podemos mirar que José no participó en pecados ajenos, sino que él vino a aplicar lo que dice la segunda parte de lo que dice 1 de Timoteo 5:22. Se conservó puro. Vino a mantener su integridad, vino a conservar su pureza. Esta es una prueba difícil, porque podemos mirar que no era fácil que José estuviera viendo a sus hermanos vivir una vida mal delante de Dios. Pero no solamente José se mantuvo íntegro, se mantuvo puro y no participó en pecados ajenos, sino que también José vino a aplicar lo que nos viene a decir más adelante Efesios 5:11. Por ejemplo, si vamos allá a Efesios capítulo 5, versículo 11, este texto nos dice lo siguiente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí podemos mirar que nuevamente José, ante esta prueba de ver la mala conducta de sus hermanos, José viene a aplicar este principio. José no vino a participar en las obras infructuosas de las tinieblas de sus hermanos, pero sí vino a reprenderlas. ¿Cómo vino a reprender las malas obras de sus hermanos? Las vino a reprender por medio de informar a su padre la mala fama de ellos. José no se quedaba callado. José, no vino a guardar silencio por temor a ser ultrajado por sus hermanos, o no vino a guardar silencio por temor a ser rechazado o odiado por sus hermanos, sino que vamos a mirar que aquí José vino a mantener una fe inmovible, la cual lo vino a llevar a no solamente rechazar el pecado, sino también a confrontarlo, venir a denunciar las malas obras de sus hermanos. Aquí podemos mirar entonces la primera prueba que se presenta en la vida de José. Y podemos mirar que en efecto, hermanos, esta causa y otros factores más, por ejemplo, que su padre lo amaba más que a todos ellos, a todos sus hijos, y también el factor de los sueños que tuvo José. Podemos mirar que sus hermanos vinieron a odiarlo con un aborrecimiento muy grande. Vinieron a despertar en sus hermanos envidia hacia José, y los hermanos de José vinieron a aborrecerle grandemente. ¿Y qué vino a causar eso? Vino a causar que vinieran a tomarlo, vinieran a maltratarlo, lanzándolo a una cisterna vacía sin agua, y después lo vinieran a vender como un esclavo a los ismaelitas. Después los ismaelitas lo llevaron a Egipto, y después los ismaelitas vinieron a venderlo a un hombre llamado Potifar. Pero podemos mirar aquí en Génesis 37 la fe inmovible de José en cuanto a este punto que acabamos de estudiar. Él confrontó el pecado, no participó en el pecado de sus hermanos, y a pesar de las pruebas que vino a pasar, ser arrojado en una cisterna sin agua, José no vino a flaquear su fe. No vemos ahí en Génesis 37 a José quejándose en contra de Dios por lo que le pasó. No miramos a José reprochándole a Dios el por qué no vino a cuidarlo cuando él fue maltratado por sus hermanos. Podemos mirar solamente la fe que José vino a mostrar, una fe inmovible, una fe inquebrantable ante esta serie de pruebas que vinieron a su vida. Pero si avanzamos allá ahora a Génesis capítulo 39, si vamos a Génesis capítulo 39, ahí nosotros podemos mirar en el versículo 1 que nos viene a decir que José fue llevado a Egipto cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas lo llevaron a José a Egipto, y un hombre llamado Potifar vino a comprar a José, lo vino a comprar como esclavo. Y podemos mirar entonces aquí que la vida de José dio un giro de 180 grados. Después de José tener la protección de su familia, después de que José tuvo el amor de su padre, el cuidado de él, ahora podemos mirar a un José que ha sido despojado de su familia. Un José el cual está en un país extraño, que es Egipto, un país desconocido totalmente para él, con costumbres diferentes, con un idioma totalmente distinto. Podemos mirar ahora a José en un país completamente solo.
aparentemente, vea, completamente solo, porque Dios, verdad, estaba con él. Pero hablando, vea, en un sentido, en su entorno familiar, estaba solo. No estaba, verdad, nadie con él, no estaba nadie cuidando de él. Y podemos mirar aquí en Génesis 39:1 que José, verdad, llegó en esa condición a Egipto. Llegó maltratado, llegó, verdad, ultrajado, llegó, verdad, siendo vendido como esclavo. Y podemos mirar entonces ahora lo que nos viene a decir el versículo 2. El versículo 2 de Génesis 39, note lo que dice. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Aquí nosotros podemos observar que Dios no vino a desamparar a José. Dios estuvo con José. Y podemos mirar aquí nosotros dos bendiciones que José vino a tener, según lo que nos dice Génesis 39:2. ¿Cuál es la primera? La primera la podemos identificar en la parte donde dice, mas Jehová estaba con José. Es decir, tuvo la bendición de tener la protección de Dios. Y la segunda bendición que tuvo la podemos mirar en la otra parte, donde dice, y fue varón próspero. ¿Cuál fue la segunda bendición? Dios trajo prosperidad a su vida. Dios lo hizo un varón próspero. Por lo cual aquí nosotros podemos mirar que José, de pasar de una prueba dura, de ser maltratado por sus hermanos, ser ultrajado y ser vendido, y ahora Dios, ¿verdad?, está trayéndole una bendición. Y podemos mirar que su amo, ¿verdad?, miró esto. Por ejemplo, en el verso 3 dice lo siguiente: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aquí podemos mirar la magnitud de la gran bendición que Dios trajo a su vida. Dios, ¿verdad?, estuvo con José y lo hizo prosperar todo lo que él hacía en su mano. Y podemos mirar que tanto fue la bendición que Dios trajo a la vida de José, que Potifar miró esto. Potifar lo vio. Ahora es interesante, hermanos, esto, porque si analizamos a Egipto, Egipto era un país idólatra. Egipto era un país donde era un país politeísta, que tenía muchos dioses, adoraban a muchos dioses ajenos. Y podemos mirar que entre toda esa idolatría, Potifar, siendo un hombre idólatra, él vino a mirar que el Dios verdadero estaba con José. Y vamos a mirar que a través, ¿verdad?, de esa bendición que Dios trajo a la vida de José, Jehová fue glorificado. ¿Por qué podemos mirar que Jehová fue glorificado? Por lo que dice el versículo 5. Note lo que dice el verso 5. Dice, y aconteció que desde cuando le dio él encargo de su casa y de todo lo que Jehová y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Cuando Potifar viene a ver la bendición de Dios y la prosperidad que Dios trajo a José, Potifar lo vino a ser mayordomo de su casa. Ya no fue un simple esclavo, ahora lo vino a ascender, lo puso como principal, ¿verdad?, mayordomo en su casa. Y dice la escritura ahí en el verso número 4 que entregó en la mano de José, en su poder, todo lo que él tenía. Todo lo que era de Potifar estaba en el poder de José. Y podemos mirar que en el versículo 5 que ya leímos, vemos que a partir de ahí la casa de Potifar fue bendecida sobremanera. Se bendijo grandemente. Todo, ¿verdad?, lo que Potifar tenía fue bendecido sobremanera, tanto lo que tenía en su casa como en el campo. Ahora, ¿qué podemos notar aquí acerca o qué entra aquí en la fe inmovible de José? Bueno, yo puedo identificar una cosa y lo puedo identificar en el versículo 6. Aquí en el versículo 6 yo puedo identificar que José mantuvo una fe inmovible en esta bendición que Dios le dio. Porque mire, note lo que dice. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Quiero que analicemos por un momento la frase que dice ahí, donde dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna. Aquí la pregunta es, ¿por qué será que Potifar no se preocupaba de cosa alguna? Esto nos da luz de cómo fue José en esta bendición que recibió. José fue un mayordomo fiel, fue un mayordomo honesto, fue un mayordomo que administró los bienes de Potifar con integridad. No robó, no se enriqueció, no vino a utilizar el poder que ya había tenido, que tenía ahí en la casa de Potifar,
para venir él a hacer cosas que estuvieran mal delante de Dios. Es por eso que Potifar ve esto, y Potifar tiene una confianza plena en José y ve la bendición de Dios en su casa, tanto así que vino Potifar a dejar en José todo lo que él tenía en mano de José, y Potifar no se preocupaba de cosa alguna. Ahí podemos mirar la fe inmovible de José en la bendición. José mantuvo su integridad, mantuvo su honestidad y vino a administrar correctamente los bienes de su amo. Y vino también a reconocer a Dios en la bendición. Porque podemos mirar que para que Potifar viniera él a mirar que Dios estaba con José, esto nos indica que José vino a reconocer a Dios en la bendición. Vino a reconocer a Jehová. No se olvidó de Dios en esta bendición que Dios le había dado en su vida. Por lo cual aquí podemos mirar que José mantuvo una fe inmovible en lo que fue en la prosperidad. Pero cuando bajamos al versículo número 7, aquí encontramos que viene una prueba. Ahora después de que ya José tiene estabilidad, ya que José es mayordomo, ahora viene una prueba difícil a su vida. Y mire, no te vamos a leer lo que dice el versículo número 7. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Aquí viene una prueba. En medio de la prosperidad y en medio de la bendición se presenta esta prueba en la vida de José. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, esa prosperidad tan grande que José estaba experimentando en su vida, eso lo pudo haber desviado. Y él pudo haber dicho: bueno, pues yo tengo la confianza de mi amo confía en mí. Puedo tomar a su mujer, no pasa nada. Sin embargo, José no vino a actuar de esa manera. La prosperidad que él estaba teniendo en ese momento no desvió su corazón y no se olvidó de Dios, sino que él se mantuvo firme. Se mantuvo firme tanto en la prueba de ser maltratado y vendido por sus hermanos, y en cuando vino a rechazar el pecado de sus hermanos y vino a confrontarlo, como también se mantuvo firme en la bendición, y ahora se está manteniendo también firme en esta nueva prueba que se está viniendo a su vida. ¿Y dónde lo podemos mirar? Lo podemos mirar en el versículo número 9. Note lo que dice el versículo número 9 de Génesis 39. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese la respuesta que da José. José viene a decirle a la mujer de Potifar, primeramente viene a razonar con ella, y le viene a decir que ella es la esposa de su marido. No quiso a José defraudar la confianza que su amo Potifar había depositado en él. Pero también podemos nosotros mirar que para José la mayor razón de su rechazo ante este pecado es la pregunta que viene a hacer: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese cómo lo llama José a este pecado, le llama grande mal. Es decir, es un pecado muy grande. Y José viene a decirle a esta mujer: ¿cómo yo pues voy a pecar y voy a yo cometer este grande mal en contra de Dios? Podemos mirar aquí la fe inmovible de José. Se mantuvo firme, se mantuvo íntegro y vino a conservar su pureza. Y podemos mirar nosotros que eso no se quedó ahí, porque si leemos el versículo número 10, note lo que dice el verso número 10. Dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. ¿Qué indica ese texto? Ese texto indica que la mujer de Potifar estaba insistiendo cada día. La parte donde dice hablando ella a José cada día implica que la presión era constante. Constantemente esta mujer estaba pidiéndole a José que durmiera con ella. Constantemente. De manera constante. Ahí estaba la presión, estaba la tentación presentándose cada día. Sin embargo, note aquí la actitud que José vino a mostrar ante la tentación. Dice: y no escuchándola él, no la escuchaba, se apartaba del pecado. ¿Qué acaso no es eso lo que dice la palabra de Dios? Que tenemos que apartarnos del mal. Bueno, José se apartaba del mal. José se estaba apartando de esa tentación que se estaba presentando a su vida, no escuchando a la mujer de su amo. Pero podemos mirar después lo que nos viene a decir el verso número 11 y el 12. Dice: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí.
Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué podemos notar aquí? Aquí primeramente en el versículo número 11 yo puedo identificar algo. La frase donde dice: y no había nadie de los de la casa allí. ¿Qué significa eso? Eso significa que en ese día, ¿verdad?, que José entró para hacer su oficio, no había ningún ojo mirándolo. No había testigos oculares. No había nadie observándolo. Estaba sola completamente en la casa. Y viene esta mujer, ¿verdad?, y le sale al encuentro. Y le viene nuevamente a rogar: duerme conmigo. Ahora nada más están ellos dos solos en la casa. Solos, sin que nadie los viera. Aquí nosotros podemos mirar entonces que la fe inmovible de José se vino a manifestar en que él vino a rehusar y a rechazar el pecado, aunque nadie lo estaba mirando. Nadie lo estaba viendo. Él bien pudo haber accedido, ¿verdad?, a pecar con la mujer de su amo, y todo pudo haber quedado como un secreto entre ellos dos. Sin embargo, José no vino a optar por eso. Para José era más importante el temor, ¿verdad?, y la reverencia y la obediencia que él le tenía a Dios. Ese temor, ¿verdad?, que él le tenía a Jehová era tan grande que él vino a rechazar el pecado y vino a apartarse de él. Porque José sabía, José entendía que aunque nadie lo estuviera viendo ahí de personas, los ojos de Jehová estaban ahí. Estaba Dios ahí viendo. Porque para Dios no hay nada oculto. Para Dios, ¿verdad?, no hay nada que esté encubierto. Dios ve todo lo que hacemos en cualquier momento y en cualquier hora. Ahora bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Soy fiel a Dios cuando nadie me ve? Es una pregunta que debemos de hacernos personalmente, hermanos. ¿Estoy yo viviendo en fidelidad a Dios, así como José, aunque nadie nos esté mirando? Mire, por ejemplo, si vamos allá, ¿verdad?, a lo que dice Proverbios 15:3. Proverbios 15:3 nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. ¿Qué nos dice este texto o qué nos viene a indicar? Que los ojos de Dios están viéndonos en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, en todo tiempo. Dios, su mirada, la mirada de Dios, los ojos de Dios están allí viéndonos. Pero también, ¿verdad?, nos viene a decir Job capítulo 34 versículo 21, que Dios ve todos nuestros pasos. Nuevamente, ¿verdad?, conformándose o conectándose con lo que dice Proverbios 15:3. Y Hebreos 4:13 nos viene a decir que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, no hay nada, ¿verdad?, que esté oculto ante la presencia de Dios. Todo está al descubierto ante Él. Y podemos también, ¿verdad?, mirar lo que nos viene a decir Isaías. Por ejemplo, si Isaías capítulo 29, versículo 15, mire, note lo que dice este texto. Isaías 29:15, si me acompañan a leerlo. Isaías capítulo 29, versículo 15. Isaías 29:15 dice lo siguiente: hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Fíjese aquí lo que este texto dice. Este texto nos está hablando, ¿verdad?, de aquellos los cuales vienen a hacer sus obras en tinieblas. Y nos viene a decir el texto que estas personas que hacen sus obras en tinieblas dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Esto nos viene a enseñar que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos cuando venimos a cometer un pecado, cuidándonos de que nadie los vea. Y le digo algo, hermano y hermana, muchas veces nosotros cometemos ese gran error. Nos cuidamos más de los hermanos de la iglesia que de Dios. Muchas veces con que los hermanos no me vean lo que ando haciendo, todo está bien. Vivo una doble vida. En la iglesia soy uno, pero allá afuera, ¿verdad?, soy otro, en lo secreto. Pero se nos está olvidando algo muy grande, que Dios nos está viendo. Y a Dios nadie lo puede engañar. Porque como dice Primera de Crónicas 28:9, Dios viene a escudriñar los corazones de todos. Él sabe lo que hay en mi corazón. Él sabe lo que yo hago en cada momento. Él sabe lo que hago yo cuando estoy solo en algún lugar, o estoy solo en mi casa, o estoy solo en cualquier sitio que usted pueda imaginar. Dios sabe eso. Dios conoce mis pasos. Entonces, esto lo entendió José.
Y José, ¿verdad? Él, aunque él estaba solo con la mujer de Potifar, José, él vino a entender que Dios sí lo estaba viendo. Y ese temor, ¿verdad? Y esa obediencia a Dios lo vino a hacer que él viniera a rechazar, ¿verdad? Ese pecado. Y vino él a ser fiel a Dios aun cuando nadie lo estaba viendo. Vino a mantener una fe inmovible. Pero podemos mirar nosotros que cuando José, ¿verdad? Viene a rechazar a la mujer de Potifar, dice la escritura que la ropa de José quedó en manos de esta mujer. Y esta mujer vino a acusar a José falsamente ante su esposo, diciendo que él trató de deshonrarla. ¿Cuál fue la reacción de Potifar? Se enfureció, tomó a José y lo puso en la cárcel. Ahí vamos a mirar otra prueba más. Mantener la integridad, que José mantuviera su integridad, le costó su libertad. Y esto, hermanos, es algo que debemos de entender. Muchas veces conservar la pureza y conservar nuestra integridad va a traer sufrimiento, va a traer dolor. Aunque hagamos lo correcto delante de Dios, esto, verá, muchas ocasiones va a venir a traer adversidades a nuestra vida, cuando queremos hacer las cosas bien delante de Dios. A José le pasó. Él hizo lo correcto delante de Dios y esto le vino a traer maltrato, le vino a traer sufrimiento y fue encarcelado injustamente, sin él, verá, haber hecho nada malo. Y podemos mirar aquí que José en la cárcel, la escritura, bueno, ahora sí vamos a Génesis 40 para continuar, ¿verdad?, progresivamente con el capítulo, los capítulos. Ahora cuando entramos a Génesis 40, nosotros podemos mirar que él, ¿verdad?, José estando en la cárcel, él vino a encontrarse, ¿verdad?, con dos personas, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y podemos mirar que el copero y el panadero, estas dos personas, vinieron ellos a delinquir en contra del faraón. El faraón, ¿verdad?, los viene a tomar, ¿verdad?, por eso que habían hecho y los viene a poner en la cárcel. La escritura nos viene a narrar, estoy parafraseando, hermanos, no lo estoy diciendo, ¿verdad?, exactamente, solamente estoy parafraseando el capítulo para comprimir, ¿verdad?, el tiempo. Podemos mirar que la escritura nos viene a decir que estos hombres vinieron a tener un sueño cada uno. Y ellos vinieron a soñar y el día siguiente dice que José, ¿verdad?, los miró que estaban tristes, estaban, ¿verdad?, entristecidos. José, ¿verdad?, les viene a preguntar, ¿por qué, ¿verdad?, ¿por qué están mal vuestros semblantes? Bueno, ellos vinieron a decir, es que hemos tenido sueños y no hay quien los interprete. Bueno, aquí podemos mirar entonces lo que José les viene a decir. Fíjense lo que José viene a decirles en el versículo 8. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Esto nos viene a enseñar algo muy importante, porque José está pasando por una prueba muy difícil, pero aún en esa prueba que ahora él está pasando, después de estar en la prosperidad y después de nuevamente caer en una prueba, podemos mirar que José siguió manteniendo su fe firme. Él siguió reconociendo a Dios, reconoció a Jehová tanto en la prosperidad como también reconoció a Jehová en la tentación para que vino por medio de la mujer de su amo. Y ahora aquí podemos mirar a José encarcelado injustamente, reconociendo nuevamente a Dios. Aquí podemos mirar que la manera en cómo él lo reconoce es en esa pregunta. ¿No son de Dios las interpretaciones? Él viene a darle el reconocimiento y la atribución a Dios acerca de esto, de los sueños. Y podemos mirar nosotros que estos hombres, el copero y el panadero, vinieron a contar a José su sueño. Y José, ¿verdad?, pues les viene a dar la interpretación a cada uno. Al copero le dijo que en 3 días él iba a ser restituido a su puesto, y al panadero le dijo que en 3 días él iba a ser decapitado, iba a ser muerto, iba a ser colgado. Y podemos mirar entonces que así como José, ¿verdad?, vino a interpretar los sueños, siendo Dios, ¿verdad?, el que daba la interpretación, se vino a cumplir eso, ¿verdad?, tal como él lo vino a decir. Pero nosotros podemos mirar que al copero José, ¿verdad?, le viene a decir algo. En el versículo 14, fíjense lo que José le dijo al copero. Dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Le está pidiendo al copero que cuando lleguen esos 3 días, si él sea restituido a su puesto, él le hable de él a Faraón, que él abogue, ¿verdad?, por él ante Faraón para que Faraón lo saque, ¿verdad?, de esa prisión. Pero ¿cuál fue el resultado, ¿verdad?, de esa petición que José le vino a hacer al copero? Bueno, lo podemos mirar en el verso 23.
Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El copero se vino a olvidar de José. Ahora usted nada más póngase a pensar. No solamente José fue encarcelado injustamente, sino que también vino él a sufrir una decepción, ser decepcionado por medio del copero, que el copero lo vino a olvidar. Ahora, ¿por cuánto tiempo el copero lo olvidó? Bueno, si vamos a Génesis 41, note lo que dice. Génesis 41:1. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Cuántos años pasaron? 2 años. 2 años fue José olvidado ahí en la cárcel. Ahora, aquí nosotros podemos mirar que la fe de José fue altamente inmovible, porque por esos 2 años no vemos a un José quejándose, no vemos a un José reprochándole a Dios. José él pudo haber pensado que Dios lo olvidó, pero no lo pensó. José pudo haberse quejado en contra de Dios y decirle o rebelarse en contra de él, poniéndose al tú por tú con Dios el por qué Dios no le estaba ayudando. Sin embargo, no lo hizo. José mantuvo su integridad, mantuvo su fe, mantuvo su pureza, aún siendo olvidado por 2 años ahí en la cárcel. Ya después de 2 años, podemos mirar que Faraón viene a tener un sueño, y vamos a mirar que el copero viene a acordarse de José, y el copero le viene a decir a Faraón que había un hombre que cuando él estuvo en la cárcel le había ayudado con un sueño que le había tenido, se lo había interpretado. Y podemos mirar aquí entonces que Faraón rápidamente manda a sacar a José de la cárcel, y le viene, Faraón viene a contarle su sueño a José. No me voy a enfocar mucho en los sueños, por falta de tiempo, pero podemos nosotros mirar que el resultado, de ese sueño que Faraón tuvo eran 7 años de abundancia que se avecinaban a Egipto, y 7 años de hambre que también se iban a avecinar a Egipto. Ahora, ¿qué podemos nosotros mirar en la actitud de José aquí en Génesis 41, cuando es presentado ante Faraón? Note lo que dice el versículo número 16. El versículo número 16 dice lo siguiente. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Fíjense, nuevamente aquí José está reconociendo a Dios. ¿Se fijan cómo José en todo momento estuvo reconociendo a Jehová? Aquí también nuevamente lo vuelve a reconocer. Ya fue sacado de la cárcel después de 2 años. Y vamos a mirar que la actitud de José es reconocer a Dios. Mantuvo su fe. Su fe no se quebrantó, su fe no se apagó, a pesar de un largo periodo de años que él vino a sufrir. Porque si vamos, por ejemplo, ahí a Génesis capítulo 46, note lo que dice el verso 46. El verso 46 dice lo siguiente: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuántos años tenía José? 30 años. Ahora, si hacemos una resta de esos 30 años, en cuanto a Génesis 37:2, que nos dice que José tenía 17 años, ¿cuánto tiempo ha pasado? Han pasado 13 años. 13 años han pasado. De los 17 años que José tenía, ahora a esta edad que nos dice aquí Génesis 41, que tenía 30 años, han pasado 13 años. 13 años que fueron marcados de sufrimiento, marcados de dolor, marcados de injusticia, marcados de maltratos. José por 13 años, él vino a padecer mucho. Y podemos mirar que en esos 13 años, la fe de José vino a fortalecerse, se vino a ser más fuerte aún todavía más. José no vino a flaquear en su fe ante las pruebas que se vinieron a avecinar en su vida. Y en la bendición y en la prosperidad, él también dio gloria a Dios y lo vino a reconocer. Y podemos mirar aquí entonces que cuando José viene a interpretar los sueños de Faraón, el sueño de Faraón, Dios viene a ser glorificado ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque Faraón viene a preguntar, ¿acaso hallaremos otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios en él? Podemos mirar aquí que Dios fue glorificado en ese momento. Pero aquí también nos viene a hablar en ese momento de varios aspectos de la fe inmovible de José. Primeramente, José él mostró una humildad verdadera. José cuando viene a decirle a Faraón que Dios es el que da respuesta propicia a él, ahí vamos a mirar que
José está él demostrando una humildad. No se está él atribuyendo a sí mismo eso que él tenía de interpretar sueños, sino que él viene a atribuirle todo a Dios. Pero también podemos mirar que esto viene a demostrar una dependencia total de Dios. José, verá, él aprendió a depender de Dios. Y él, verá, con esa respuesta que le da Faraón, José, verá, él está poniéndose en las manos de Dios, en esta bendición, verá, que se va a avecinar a su vida. Pero también podemos mirar que también él vino a ser valiente, verá, en un país idólatra. Porque, por ejemplo, cuando él vino a ser presentado delante de Faraón, podemos mirar que Egipto, verá, era un país idólatra, y José, verá, no tuvo temor a mostrar valentía en venir él a reconocer a Dios delante de todos ellos. Él vino, verá, a reconocer a Jehová. Y vino él a reconocerlo mediante eso que él le vino a decir a Faraón, de que Dios, verá, iba a dar respuesta propicia, verá, a su sueño. Por lo cual aquí podemos mirar, verá, muchos aspectos sobre la fe de José. Y podemos mirar, hermanos, también aquí la providencia de Dios. Porque cuando vamos a Génesis 39, del 1 al 6, ahí podemos nosotros mirar que José, él vino a ser puesto como mayordomo para administrar los bienes de Potifar. Ahí podemos mirar que Dios estaba preparando a José, le estaba dando un entrenamiento, porque más adelante él iba a gobernar ya no una casa, sino todo un país, iba a administrar los recursos de todo un país. Por ejemplo, también cuando él fue encarcelado, dice ahí la escritura, ¿verdad?, que Jehová, ¿verdad?, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel lo puso a cargo de todos los presos que ahí había. Eso lo viene a decir los últimos versículos de Génesis 39. Si no me equivoco, del versículo 21 al versículo 23. Y ahí podemos mirar nuevamente la providencia de Dios. Dios estaba preparando y entrenando a José para venir a gobernar a un país más adelante. Y podemos mirarlo que en Génesis 41 el plan de Dios se ejecuta perfectamente. Dios en su providencia. Viene, ¿verdad?, a José ser puesto como gobernador de Egipto, estando, ¿verdad?, solamente por abajo de Faraón, y se le viene a dar a José, ¿verdad?, todo el poder sobre las riquezas del país de Egipto. Y podemos mirar que en esa bendición José, ¿verdad?, vino nuevamente a mantener su fe inmovible. ¿Por qué? Porque vino a administrar a Egipto con toda honestidad, vino a administrar a Egipto con toda integridad, no vino a robar, no vino para aprovecharse de esa bendición que nuevamente ha venido a su vida, sino que José se mantuvo íntegro y se mantuvo firme. Pero también, hermanos, vamos a mirar que José, ¿verdad?, mostró una fe inmovible porque él, ¿verdad?, confió en la promesa de Dios. Ya si leemos, ¿verdad?, el capítulo 42 en adelante, resumiéndolo, podemos mirar que cuando llegaron los 7 años de hambruna, ¿verdad?, después de que pasaron los 7 años de abundancia, dice que hubo hambre en toda la tierra. Y Jacob, ¿verdad?, vino a mandar a sus hijos a que vinieran a comprar, ¿verdad?, alimento a Egipto. No voy a enfocarme mucho, ¿verdad?, en la historia por falta de tiempo, pero nosotros podemos notar que la Biblia nos viene a decir, ¿verdad?, que primeramente José, ¿verdad?, los viene a ver, los reconoce y los vino a tratar con dureza. No, obviamente no para destruirlos, sino para venirlos a guiar al arrepentimiento. Pero podemos mirar, ¿verdad?, que después José, ¿verdad?, viene a pedir que traigan a Benjamín, y ya después de que viene a pasar todo eso, José se viene a dar a conocer a sus hermanos. Después, ¿verdad?, a José, ¿verdad?, manda a traer a su padre Jacob, a toda su familia, ¿verdad?, viene, ¿verdad?, hacia Egipto. Se les da lugar, ¿verdad?, en la tierra de Gosen, en lo mejor, ¿verdad?, de la tierra de Egipto. Y podemos mirar aquí entonces que José viene él con una convicción a confiar en la promesa de Dios. Y lo podemos mirar en el versículo número 25 del capítulo 50 de Génesis. Note lo que dice Génesis 50, 25. Dice, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Aquí podemos mirar que José, él viene a confiar plenamente en la promesa de Dios, en la promesa la cual, ¿verdad?, Dios había hecho de antemano a sus antepasados. Podemos mirar que aquí José, ¿verdad?, él no viene a decir, quizás, ¿verdad?, Dios los va a visitar, o tal vez, sino que con una fe inmovible, José vino a tener fe en las promesas de Dios. Vino a él a decir, ciertamente Dios os visitará.
Y aquí podemos mirar la fe de José. Y en efecto, ¿verdad? Dios vino a cumplir su promesa. Porque podemos mirar que Dios visitó a su pueblo en Egipto. Eso lo vemos allá en Éxodo 2 del 24 al 25. Dios también lo sacó con mano poderosa. Lo vemos allá en Éxodo 12:51. Y los hijos de Israel llevaron los huesos de José, tal como él lo había pedido, y los sepultaron en Siquem. Como dice ahí Éxodo 13:19 y Josué 24:32. Todo se cumplió exactamente como José lo vino a creer. Como José, ¿verdad?, tuvo esa fe en esa promesa de Dios. Ahora, esto nos enseña algo. Aquí la pregunta es, ¿yo como cristiano estoy confiando en las promesas de Dios? ¿Estoy teniendo fe en las promesas de Dios así como José tuvo fe en la promesa de Dios? Como cristianos también se nos han hecho promesas, ¿verdad? ¿Qué promesa tenemos? Tenemos promesa, ¿verdad?, de que Jesús ha ido al cielo, ¿verdad?, preparado una morada para nosotros. Es una promesa que tenemos. Tenemos la promesa de la corona de la vida, todo aquel que es fiel hasta la muerte. Tenemos, ¿verdad?, muchas promesas que Dios nos ha hecho, aquellos los cuales viven en integridad y viven en justicia delante de Él. Aquí la pregunta es, ¿estoy yo confiando en esas promesas? ¿Estoy yo viviendo mi vida en santidad de acuerdo a las promesas que Dios me ha hecho a mí? Es una pregunta, ¿verdad?, que es necesario que nos hagamos. Entonces, solamente, hermanos, como conclusión, me faltó información, hermanos, pero en el libro, ¿verdad?, viene todo más detallado. En el libro, aquellos que ya lo tienen, léanlo, ¿verdad? Si quieren leer, ¿verdad?, este tema, viene más detallado, ¿verdad?, ciertos puntos que no mencioné aquí. Pero quiera Dios, hermanos, que este tema, ¿verdad?, que hemos estudiado sobre la fe de José sea de bendición espiritual para nuestra vida. Que el ejemplo de José nos enseñe a estar firmes en la fe, tanto en la prueba como en la bendición. Que reconozcamos a Dios tanto cuando estamos pasando dificultades como cuando también estamos pasando por tiempos de prosperidad que Dios trae a nuestra vida. Que Dios les bendiga y le dejamos el lugar a nuestro hermano Asael Treviño.